Hola, ¿qué tal? Lo primero, esto no es un tutorial, simplemente voy a explicaros cómo he hecho yo las páginas del cómic y no sé si es como debe hacerse, pero es como a mí me va bien. Y lo segundo, no sé hacer vídeos. Ya es la segunda vez que intento hacer este vídeo porque el primero no se veía una puta mierda. Uy, no sé si se pueden decir palabrotas, pero voy a intentar que quede lo mejor posible. Como podéis ver, yo dibujo directamente en el iPad. En concreto, dibujo en una aplicación que se llama Procreate. Aquí está la aplicación abierta y podéis ver todas las páginas del cómic. Otra manera de verlas es abrirlas directamente y visualizarlas en grande. Así es más chulo, pero no os voy a enseñar todas las páginas porque entonces nadie me va a comprar el cómic. Y bien, vamos a enfocarnos en una página en concreto, que será la 36, porque es una página que me ha gustado bastante cómo ha quedado. Si abro el lienzo, esto sería cuando empiezas, que es como una página en blanco donde no hay nada. Vale, lo primero es saber qué vamos a dibujar. Para ello yo preparo el storyboard. El storyboard lo hago del capítulo entero porque así sé cómo empieza, cómo acaba, qué ritmo tiene, qué chistes hay en cada página, etcétera, etcétera. Una vez tengo el storyboard terminado del capítulo entero, pues me pongo a dibujar. Para ello yo hago la página entera, es decir, cuando empiezo a dibujar hago todo el dibujo, tinto, color, etcétera, etcétera, hasta que lo acabo, porque así ya lo puedo publicar en el blog. No hago como hacen los dibujantes de verdad, que es a lo mejor todo lápiz, luego toda tinta, luego todo color, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver que hay un montón de capas. Esto, cuando empiezas con el lienzo, no hay nada. Simplemente hay una única capa y tú vas añadiendo poco a poco. Aquí ya las tengo todas porque la página esta ya está terminada, pero os iré explicando cómo voy añadiendo una capa tras otra. Lo primero es el storyboard. Aquí podéis ver el storyboard de esta página, como podéis ver es muy esquemático, son jeroglíficos prácticamente que solo entiendo yo, pero a mí ya me sirven para acordarme qué es lo que tengo que dibujar. A veces hay más redondas y cosas raras, a veces hay más letra, a veces hay descripciones, la letra tampoco se entiende, o sea que es todo muy raro, pero a mí ya me sirve para acordarme de qué es lo que tengo que hacer. Después del storyboard lo primero que hago es añadir las viñetas. En este caso concreto solo puse los recuadros de las viñetas de arriba. Para la viñeta central y para la viñeta de abajo no lo puse porque consideré que me iba mejor sin recuadro. Esto lo hago también en muchas otras páginas. Ya sé lo que tengo que dibujar, puedo sacar el storyboard y añadir una capa para empezar a dibujar. El dibujo evidentemente ya lo tengo hecho, que sería este de aquí. He hecho el dibujo de las 3 filas de viñetas. Todo en lápiz, lo hago con un pincel que simula el lápiz y me va muy bien hacerlo así porque sería como lo haría en realidad en una libreta. En este caso concreto he dibujado prácticamente la imagen de los personajes y el fondo en la misma capa. Esto no siempre es así porque a veces lo hago en diferentes capas. De hecho aquí tengo otra capa en la que simplemente hay estas líneas para acabar los detalles de la viñeta. Evidentemente depende de la dificultad del fondo. Si el fondo es más complicado, pues sobre todo es muy necesario para mí hacerlo en una capa diferente. Después de esto pasamos al entintado. Para ello lo primero que hago es añadir una capa semitransparente, que es esta de aquí, y así me permite ver el fondo y empezar a entintar encima. El entintado quedaría más o menos así. Esto yo lo hago con un pincel, que es el Technical Pen. Y una cosa que es importante del Technical Pen es el streamline. Todos son palabras raras. Si esto yo lo saco, lo pongo al mínimo y voy a dibujar, el trazo que dibujo es precisamente el que tengo, pero tengo un pulso muy malo. Entonces necesito hacerlo con un suavizador, que es precisamente lo que me permite hacer el streamline. Ahora yo al hacer el trazo es mucho más suave y queda bastante mejor. Vale, después del entintado pasamos al entintado del fondo. En este caso solo son las líneas estas de la viñeta del centro y lo siguiente ya es empezar a colorear. Añado la capa de color, que es esta de aquí, y esto ya empieza a coger forma. Pero podéis ver que es como un dibujo muy plano. Aquí falta algo de detalle porque si no la sensación no es muy buena. Es cuando añado el sombreado. Cuando añadimos el sombreado podemos ver que el dibujo empieza a coger un efecto 3D. Al final dibujar el sombreado es simplemente decidir dónde está el foco de luz, dónde incide la luz y en esas zonas hacerlas más claras y en el lado opuesto puedes hacer zonas más oscuras. Aquí hay muchas técnicas para hacer esto y algunas son muy sofisticadas, las mías no lo son.
Bueno, ya tenemos los personajes dibujados y entintados y coloreados. Vamos a hacer lo mismo con el fondo. En este caso esta escena ocurre en un desierto, una zona árida, por lo tanto vamos a añadir un tono marrón. A partir del tono empezamos también a poner los detalles. Igual que hemos hecho el sombreado en los personajes, hacemos el sombreado en el fondo. Bueno, digo hacemos, pero en verdad hago, no es plural. No tengo esclavos haciendo cosas. Bien, añadimos el sombreado del fondo y quedaría de esta manera. Ya solo nos falta colorear el cielo, en este caso era un amanecer. Lo añadimos y quedaría más o menos así. Ya para acabar faltan los detalles. En este caso, en esta viñeta en concreto, hay muchos detalles de disparos y demás que yo he querido mantener en capas diferentes porque tienen algunos efectos de difuminado y demás, y por si no me acaban de convencer, pues me iba bien tenerlos ahí por si eliminaba las capas o las cambiaba o lo que fuera. Si acabo de añadir los detalles, quedaría algo tal que así. Y este es el efecto final. Para terminar faltaría añadir el texto, pero yo el texto no lo añado en Procreate, porque Procreate no es una herramienta pensada para ello. Y entonces es algo que cuesta de hacer, cada texto es una capa diferente y bueno, al final, por no complicarme la vida, lo que hago es coger la imagen, pasarla al ordenador y en otra herramienta que se llama Inkscape acabo de añadir el texto. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, que os sirva. Bueno, no os sirve nada realmente, pero así lo veis. Y esto al final es lo mismo que hago para todas las páginas. No olvidéis seguirme para más vídeos chorra.